Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas a la segunda clase de este curso de la tercera posición en un mundo en transición. Mi nombre es Federico Montero, estamos con Ramiro Cortese. En la primera clase vimos las características centrales del escenario político internacional, la crisis de la globalización, las respuestas a nivel nacional y el acervo que tienen nuestros países en términos de práctica política, en particular la Argentina, pero también de un conjunto de ideas sobre cómo pararse en un mundo en transición, en un mundo en crisis, y que encuentran en la idea de tercera posición la clave para desandar todo esto. Y hoy, en esta clase, vamos a trabajar específicamente eso. Bien, sí, Fede, vamos a arrancar esta segunda parte del curso, esta segunda clase. Vamos, como hablábamos, vamos a charlar un poco de los orígenes y después, sí, ir desgranando los componentes propios de la doctrina de la tercera posición y ir viendo su desarrollo a lo largo de estos 70 años ya de desarrollo y de aplicación concreta, como hablamos también en la clase anterior. A ver, para mí lo más interesante para ver el contexto en el que surge es plantarme y siempre pensar vivir en el año 1945. No era un año donde, si veíamos vemos el exterior, o sea, el contexto internacional, lo que vemos es la fase final de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Durante todo el 45 y el avance de los aliados hacia Berlín y ese fin tan esperado, que hacía como un año que el mundo estaba esperando que termine la guerra, bueno, se empieza a concretar en la primera mitad del año. La partida física en algunos casos y política en otros de muchos de los líderes que venían manejando ese mundo, me refiero al presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, que fallece en abril, el primer ministro inglés, que es Churchill, que pierde las elecciones y cambia en ese año. Y la cuestión es que si uno sigue viendo 1945, bueno, llegamos a agosto del 45, ni más ni menos a nivel internacional, la explosión por primera vez, la detonación de una bomba nuclear. Previo a eso habíamos tenido la rendición alemana, el ingreso a Berlín de las tropas aliadas. Y ya a partir de eso, el comienzo de lo que en marzo del 46, si no me equivoco, sí, en marzo del 46, ya empezamos a hablar de Guerra Fría. Así es. Pasamos de un 44 con un mundo en guerra a un 46 con un mundo en otro tipo de guerra, completamente nueva, con todos los liderazgos que había hasta hace un año atrás, o que cayeron, o que se habían transformado mucho, y bueno, ahora vamos a ver cómo era bien ese contexto de Guerra Fría. Ahora, si también nos vamos a Argentina, también tenemos un contexto histórico muy similar, ¿no? Digo, tenemos un gobierno encabezado por el gobierno que inicia en 1943, donde surge la figura de un coronel, muy, muy tranquilo al principio, con una dirección de trabajo que a medida que va avanzando el gobierno de la Revolución de Junio, va creciendo en poder, pero va incorporando lentamente y muy de a poco, una historia que todos conocemos como peronistas, pero gradual pero aceleradamente va incorporando a los sectores que hasta ese momento la clase política, no solamente las élites económicas, sino también las clases políticas había mantenido marginal. Bien, que era, bueno, estoy hablando de Perón, no, creo que eso es lógico. Y una persona que a medida que iba desarrollando esta aceleración del fin de la Segunda Guerra Mundial y el comienzo de la Guerra Fría, va cada vez acumulando más poder en función de la incorporación de nuevos sectores a la vida política argentina. En el 45, más o menos paralelo a todo lo que veníamos charlando, tenemos ni más ni menos nuestro 17 de octubre, ¿no? Digo, como un dato. Y en el 46, ya en febrero, ya el coronel pasa a ser el general y el ministro de guerra pasa a ser el presidente de la nación. Y ahí tenemos ya con la asunción y con el primer gobierno de Perón, que inicia en el 46, un mundo que cambia aceleradamente y una Argentina que cambia aceleradamente. Y en ese contexto, lo que a mí me resulta y lo que me resulta más interesante es que Perón y todas las personas que lo acompañaban en la planificación, que tenían un gran equipo de planificadores, de gente que pensaba en el mundo en el que estaba viviendo, generan un montón de propuestas, entre ellas la doctrina de la tercera posición, para proponer
cómo insertar a este modelo de país que ellos querían llevar adelante, cómo insertarlo en este mundo en transición. Vuelvo un minutito al contexto internacional. ¿Qué es la Guerra Fría? Me parece que está bueno que charlemos un poco porque, en primer lugar, lo que ya venimos viendo, un sistema bipolar marcado por dos bloques fuertemente enfrentados, completamente antagónicos, cada uno con una superpotencia como promotora y como líder de cada uno de los espacios. Estoy hablando de un sistema que puede ser caracterizado como capitalista y promotor de la democracia en términos liberales, encabezados por Estados Unidos, y un bloque más vinculado a lo que es las ideas socialistas y una organización socialista de la economía, sumado a su propia propuesta de organización política, encabezado por la Unión Soviética. Digo, este es nuestro punto de partida. Se puede ver en esa generación de dos grandes bloques la idea de que la disputa entre las dos potencias no se va a dar por un enfrentamiento directo, no va a haber un enfrentamiento directo, por eso es el nombre de Guerra Fría. Claro. Es guerra pero es fría. Exactamente, pero esa disputa sí se va a ver, y lo vamos a ver a lo largo de todo el periodo, en los territorios que están dentro de cada uno de los bloques. Claro. Perdón, una cosa que me olvidé es, cada potencia pretendía que había una idea de suma cero, si vos estabas en un bloque no se le respete su área de influencia. Exactamente, claro. La idea de las áreas de influencia. Pero esto es importante, discúlpame, lo de ¿sí? No solamente las áreas de influencia, sino la idea de bloque suma cero, porque es muy diferente de los bloques que estuvimos analizando en la caracterización de la escena actual. Digamos, no es que vos, si sos parte de mi cumpleaños, no puedes ir al cumpleaños de Ramiro. Hoy por hoy no es tan así. El tuyo debe ser más divertido igual, ¿eh? Sí, te aseguro que sí. Pero hoy hay una idea de mayor fluidez, donde los actores tienen distintos niveles de articulación que no necesariamente están todos ordenados a nivel ideológico, económico, político y militar, como sí se pretendía en esa idea de Guerra Fría, ¿no? Y había un conjunto de países que eran los que había que disputarse, a ver si se quedaban de un lado o del otro de la organización del mundo. Sí, exactamente. Y ahí tenemos los ejemplos que todos los conocemos, pero Corea, Cuba, Vietnam, ¿sí? Muchos lugares de África, que ahora vamos a ir charlando cuando veamos otra característica muy importante. En segundo lugar, o dentro de todo esto, sí, una clara y una marcada competencia militar entre las superpotencias, ¿sí? Encabezadas por dos sistemas de alianzas, uno es la OTAN, que persiste hasta hoy, y otro es el Pacto de Varsovia, pero más allá de entrar me parece que no es el punto entrar fuertemente en lo militar, lo que sí importa para darnos un contexto era la novedad del poder nuclear, ¿no? Así es. ¿Sí? Y el miedo constante a lo que se dio a llamar la destrucción mutua asegurada. ¿Qué es esto? Que básicamente si las dos superpotencias usaban todo el arsenal nuclear que tenían disponible, lo que asegurábamos no era el triunfo de una guerra, sino la destrucción del mundo. ¿Bien? Así es. En ese contexto de terror en materia geopolítica y en materia militar, es donde, nuevamente, el general Perón empieza a desarrollar una teoría y una propuesta autónoma, que ya vamos a entrar en eso. Tercer elemento importante, ya lo charlamos, así que lo voy a dar muy por arriba, es el sistema de Naciones Unidas, junto con todos los acuerdos que surgen de Bretton Woods, para organizar principalmente los foros donde estos dos grandes bloques podían de vez en cuando tener algún contacto. No vamos a analizar la eficiencia ni la eficacia, simplemente saber que este mundo que hoy está, como vimos la clase pasada, que hoy está en discusión y en crisis, esta organización institucional surge en este contexto particular. Un último elemento que no va a ser menor y que va a ser importante no tanto al principio, pero sí va a ser a lo largo de la guerra, que me parece piola marcar, es el inicio del proceso de descolonización. Así es. ¿No? ¿Por qué lo traigo? A pesar de que en este momento no es tan importante, básicamente porque de ese proceso de descolonización van a surgir muchos de los poderes que hoy estamos empezando a ver y lo decíamos en la primera clase. Exactamente. Buena parte de esos países que eran colonia, con el proceso de descolonización, se incorporan. Inicialmente quizás algunos incluso en el bloque socialista, pero con el auge de la globalización terminan anclando una parte del capital occidental, básicamente norteamericano, y eso les permite hoy
estar en ese segundo anillo de potencias que discuten el marco de la multipolaridad. Pero el origen hay que ir a buscarlo ahí. Ahí, exactamente. Entonces, como resumen de la Guerra Fría, ¿qué podemos decir? Que técnicamente es como que podemos evidenciar dos grandes fracturas. La primera es la que venimos charlando mucho, que es la fractura este-oeste, dado por un posicionamiento ideológico y político muy enfrentado entre las dos grandes superpotencias. Podemos hablar de la fractura este-oeste en este caso, pero se empieza a perfilar, y esto no va a ser algo menor en lo que es el desarrollo de la tercera posición, una fractura que podemos tener muchos nombres. Vamos a dar el de centro-periferia, que es un clivaje más económico, es los países más desarrollados que, independientemente de la ideología, empiezan a alejarse en términos culturales, en términos tecnológicos y en términos económicos de una gran periferia, ¿sí? Que en ese contexto de Guerra Fría lo que buscaba era su propio desarrollo. Va a haber muchos intentos de posicionamientos doctrinarios y políticos concretos desde los países... Desde el sur. Desde el sur, como le decimos hoy, en su momento era la periferia, sí, o el tercer mundo. Uno de ellos es esta doctrina de la tercera posición. Bien. Vamos a hablar un poco de Argentina. Hablemos de Argentina. Muy poquito de Argentina. Mientras todo esto pasaba, Perón se estaba haciendo cargo del gobierno, ¿no? Esa es la característica principal de estos años. Perón, como todos sabemos, una gran tradición militar, un gran estratega, un tipo muy estudioso. Él y todas las personas que lo acompañaban, no solamente desde el ámbito militar, eran personas muy capacitadas intelectualmente, provenientes incluso de sectores que no eran militares, digo, como de sectores sindicales, de sectores intelectuales que se fueron sumando, de la industria, que se fueron sumando. Lo que podemos decir en términos generales es que este primer peronismo sí tuvo una gran, y es desde donde surge todo lo que vamos a charlar ahora, lo que yo veo es una gran impronta de planificación, de diagnóstico y planificación, ¿sí? De diagnosticar en qué estamos para planificar hacia dónde queremos ir en función del modelo de país que tenemos. En ese contexto, Perón y todo su equipo hacían un diagnóstico muy claro del contexto en el que estaban. ¿Sí? Que eso es lo que a mí me parece muy interesante. En materia de seguridad nacional y de defensa nacional y esta competencia militar que había, ellos decían, nosotros estamos en un mundo que el esfuerzo, ¿sí? de la seguridad nacional y de la preparación del país tiene que estar realizado por toda la comunidad. No solamente la seguridad militar. No es un tema de expertos. Exactamente, no es solamente un tema militar. Y empieza a surgir, es una teoría que viene de muchos años antes, viene de finales del siglo XX, del siglo XIX, y en Argentina empieza a laburarse en la década del 30, pero lo que logra es darle un ordenamiento y incorporarlo en el sistema institucional argentino, que es lo que se llamó la doctrina de defensa nacional. Que básicamente lo que implicaba era eso, es decir, tenemos esta situación en el mundo, ¿qué tenemos que hacer nosotros para estar lo menos expuesto posible a las consecuencias, por un lado, militares de dicha situación? Lo que planteaba Perón era una búsqueda en este modelo de país de autonomía, incluso en términos militares, ¿sí? Por eso viene el perfil también tan industrialista desde el punto de vista militar. Es que hay que volver a ese mundo de 1945, y la principal conclusión que sacan los líderes mundiales y la gente interesada y los pueblos del mundo es que los que ganaron la Segunda Guerra Mundial la ganaron porque tenían la mejor industria. Que la industria fue la clave para la soberanía. Que la industria es la que te permite producir ese armamento, el desarrollo tecnológico, las capacidades nucleares. Todo eso va encadenado en un régimen de acumulación industrial y que tiene al Estado como centro. Como promotor. Como promotor y como centro organizador de esa dinámica de acumulación económica que es sinónimo de soberanía. Porque si no hay una parte que no se entiende, digamos, ¿no? ¿Por qué las Fuerzas Armadas estaban tan interesadas en la industrialización de la Argentina? Porque no había capacidad de soberanía en ese mundo sin una industria. Y creo que eso es uno de los vínculos que podemos tener con la actualidad también, ¿no? Completamente. Digo, de hecho, eso es quizás
de todas las propuestas de Perón, en términos de la doctrina de defensa nacional, es la más novedosa, ¿no? Es decir, che, nosotros nos podemos organizar, podemos planificar, que la verdad que la tarea que se hace no es el tema del curso, pero es una tarea muy grande en materia de organización militar, pero la diferencia es la industria, ¿no? La diferencia es el valor agregado del desarrollo económico, es además darnos seguridad. Bien, ahora, ¿por qué todo esto? Y con esto, si querés, cerramos esta parte y ya empezamos a hablar de la doctrina en tercera posición. ¿Por qué todo esto? Porque el diagnóstico que hacían, y se ve muy presente en los discursos de Perón de esa época, hay mucho discurso, entre el 49 y el 52, Perón explica esto, porque ellos veían, sin duda, un advenimiento de una tercera guerra mundial, algo la hipótesis de una nueva guerra mundial. Algo, exactamente. La tercera guerra mundial era algo casi inevitable, no solamente para Perón, sino era un clima de época, podríamos hablar, pero él lo que decía, y en ese contexto nosotros nos vamos a ver tironeados. Él decía, en un contexto de tercera guerra mundial, un país productor de materia prima como es el nuestro, productor de bienes básicos como es el nuestro, que también tiene mucho que ver con la doctrina y la tercera posición, esto se va a ver tironeado por las dos superpotencias, y en ese marco nosotros tenemos que estar preparados. Por eso también la importancia de la preparación de la guerra, la industrialización y todo eso. Entonces, ese es el contexto y ese es el Perón y el equipo de pensadores que tiene Perón, que hay muchas personas que trabajaban con él, digo, desde Bramuglia como ministro de Relaciones Exteriores, pasando a su ministro de Defensa, que era un general más viejo, más antiguo que él, que se llamaba Sosa Molina, y él mismo como gran pensador, arman todo este diagnóstico del mundo que lo estaban viendo en tiempo real, no como nosotros desde la comodidad, sino desde el punto de vista de ser un decisor político, que tenés un mundo que te está generando estas tensiones, y elaboran este marco, estas diferentes doctrinas, en el caso de los asuntos militares, la defensa, pero en el caso de lo que es el tema de lo que es el tema de nuestro curso, la doctrina de la tercera posición. Sí, doctrina de la tercera posición, que hay que entenderla, porque en general se la suele pensar como, bueno, un punto intermedio entre las dos ideas sobre cómo organizar la sociedad que había en el mundo, ¿no? Un punto intermedio entre el capitalismo de mercado y el socialismo de planificación estatal soviético. Porque uno tiende a pensar, bueno, Perón veía que nos van a tironear de los dos lados, entonces mantengámonos en el medio. No se trata de eso la tercera posición. No se trata de eso la tercera posición, sino de elaborar una doctrina que responda a las situaciones y características de la comunidad argentina desde su positividad, desde su identidad histórica, y ofreciendo un modelo de sociedad que recoja esas características en función de los objetivos que se plantea esa sociedad para su realización, que están planteadas en las tres banderas del peronismo, y que encuentra, entonces, la tercera posición, y con esto te doy para que continúes, se refiere inicialmente más a un modelo de la sociedad que a una posición en sí de política internacional. O, podemos decirlo al revés, no hay posición en política internacional que no sea el derivado de un proyecto de sociedad, y que hay que entender a esa política exterior como el atributo en materia de cómo me relaciono con estos otros países para el tipo de sociedad que yo quiero ser. Y me parece que ahí la idea central es la de comunidad organizada. Completamente. Ahí, digo, el pensamiento de Perón en este origen, en el origen de la doctrina de la tercera posición, se basa en la comunidad organizada. La comunidad organizada es el puntapié inicial de todo el pensamiento peronista, ¿sí? Nunca hay que olvidarse de eso. Y en ese marco, la posibilidad de proyección exterior del país, proyección exterior quiero decir la posibilidad de actuar en el tablero internacional de manera sólida, ¿sí? Se da en base a, como decías vos, el modelo de desarrollo, el modelo de inclusión también y de incorporación de nuevas figuras a la economía y de sectores que antes habían estado excluidos. Y en ese marco tratar de dar la discusión en un mundo que, como veíamos, estaba partido, ¿sí?, ideológicamente, pero con muchos países que estaban como Argentina en una situación similar de desventaja en materia económica.
Después, bueno, se va dando el desarrollo de la Guerra Fría, se van dando, como hablamos hoy, las diferentes desarrollos de los principios de los 60, principios de los 70, ¿sí? En materia económica. A la par se va dando el surgimiento y el crecimiento de otros países y del nacimiento de otros países que hoy son importantes, y llegamos a unos 70 en donde un Perón que vuelve, ¿no? en la década del 70, se apalanca nuevamente en esta doctrina en la tercera posición, Fede, ¿no? Es así, y se apalanca y utiliza esta doctrina en la tercera posición como una manera de posicionarse en un mundo que había cambiado completamente, como vimos en la clase anterior. Así es, estamos en los 70, con un auge del imperialismo norteamericano, con un auge también de la expansión soviética, tratando de custodiar sus áreas de influencia en el marco de lo que era una disputa muy fuerte, sobre todo en Asia y en África. Recordemos las intervenciones militares norteamericanas en Corea, en Vietnam, en distintos lugares donde se hablaba de frenar la teoría del dominó, ¿no? Que es como la ficha de un dominó, que si un país caía dentro del campo socialista, eso iba a generar un efecto en cadena que haría que otros países corrieran la misma suerte. En ese contexto, Perón vuelve a la Argentina para darse cuenta de que había un conjunto de países que habían llevado adelante sus procesos de descolonización que podían o no ubicarse, digamos, culturalmente en el área de influencia occidental. Dicho sea de paso, Perón nunca negó la pertenencia cultural de la Argentina, si se quiere, al hemisferio occidental, lo cual no significaba para él una sumisión política, económica y militar a lo que los Estados Unidos necesitaban de la Argentina. Él lo decía claramente, ¿no? En caso de una tercera conflagración, nosotros no nos va a quedar otra, que terminar participando en favor del lado occidental. Él lo decía en sus escritos en su discurso del 40, 50, los decía muy claramente eso. Con cierta resignación, no con un convencimiento, y no con la sumisión propia de algunos ejemplos que podemos llegar a tener. Actual. ¿No? Pero digo, en ese momento lo decía, sí, nosotros en el caso de vamos a terminar participando favorablemente para Occidente. Claro, lo que pasa es que me parece que la diferencia que plantea Perón es aprovechar los marcos de acción que te permite un cierto campo, incluso si eso significa tensionar ciertas dimensiones de esa relación. Está claro que a Estados Unidos no le gustaba el desarrollo industrial de la Argentina, que en cierto punto hasta competía con ese desarrollo industrial que Estados Unidos pretendía de la región, pero eso no implicaba que eso se transformara necesariamente en un antagonismo a nivel de llevarlo al punto de los bloques en el que estaba dividido el mundo, sino de plantear la política exterior no como una afinidad ideológica, sino en función de los intereses derivados de unas necesidades propias de un proyecto de país. Y me parece que ahí está la claridad. Y todo eso en el marco de un planteo sobre cómo tenía que organizarse la sociedad, donde sí quizás había diferencias importantes respecto a esta mirada más mercantil de la sociedad que tenían las potencias capitalistas occidentales y que siguen teniendo al punto de hoy, y que el peronismo encuentra en la idea de la tercera posición, no ya en la dimensión de la política internacional, sino en la dimensión de idea de sociedad, en relación a ciertos valores trascendentes que van más allá de lo que sea funcional a la acumulación de capital, y que recogen de la tradición, obviamente, del humanismo cristiano. Pero en los 70, todo este planteo y toda esta posibilidad de la Argentina se vuelve una realidad más identificable con otras potencias intermedias que van encontrando los mismos problemas y las mismas necesidades que venía planteando la Argentina. Y ese es el espacio del llamado tercer mundo, ¿no? Tercero, ¿por qué? Porque no se ubica necesariamente en el primer mundo, digamos, que es el capitalismo occidental, ni en el segundo mundo, que era el bloque socialista. Entonces, este tercer mundo son un conjunto de países periféricos que buscan un desarrollo autónomo
sin subordinarse plenamente a ninguno de estos dos bloques, pero sí identificando cuáles son las áreas de convergencia y también de tensión con esas potencias, pero fundamentalmente buscando hablarse entre sí. Y ahí el peronismo tenía una respuesta para eso, porque ya el primer Perón había referido a la necesidad de que continentalizar la propuesta del Estado argentino era una de las claves para poder hacer frente a un mundo en crisis. Y esa continentalización implicaba que la Argentina no mirara simplemente a la potencia, sino que mirara a los otros países de la región como socios, como pares en ese proyecto de desarrollo. Si fuese un meme, es como la integración latinoamericana la inventó Perón. Así es, como claro. Es de esa manera, ¿no? Digo, otro eje central y algo novedoso para la política de esos tiempos era esto, ¿no? La impronta y la importancia que daba Perón al actuar coordinadamente. Quizás la palabra de integración en ese momento todavía no era la palabra que se usaba, la unión. Sí, se usaba la palabra unión, que era ni más ni menos coordinarse políticamente para ganar mayor músculo político, mayor poder de Pero sobre negociación. todo la dimensión continental de la política, porque así como una idea fuerza era que la industria era sinónimo de soberanía, era que los países que iban a gobernar ese mundo que surgía después de la Segunda Guerra Mundial eran los que tuvieran alcance continental. Y esto hunde sus raíces en lo más profundo de las teorías de las relaciones internacionales y de la geopolítica. La noción de Estado-continente, bueno, es propia de los clásicos. Están aquellos estados que se hacen fuerte en la tierra, ¿no? A través de expandirse continentalmente, y aquellos estados que se hacen fuerte en el mar. Bueno, esta discusión que es clásica de las relaciones internacionales, Perón la recoge y la adapta a esta realidad y dice: la Argentina como tal, aislada no puede ser, necesita volverse un estado continental. ¿Esto lo va a lograr invadiendo los otros países? No, esto lo va a lograr desde esta filosofía humanista que es articulando, construyendo un puente de unión a nivel regional como clave para sobrevivir y proyectarse en ese mundo en transformación. Sí, pero bueno. Entonces, estamos en los 70 y tenemos ¿y te parece, Fede, que sigamos avanzando en la línea histórica? Sí, me parece que ahí de los 70, una cosa más quiero decir, que es que así como tenemos el estadio... Perón era muy evolucionista. Me voy a acercar al micrófono porque, entonces uno puede ver que las mismas ideas, la misma matriz, se dan desde cómo se organiza la familia, cómo se organiza el sindicato, cómo se organiza un municipio, cómo se organiza el país, cómo se organiza la región. Y Perón ya veía lo que él denominaba la universalización del proceso político en la tierra. Lo veía como una dinámica que él creía que era indetenible, que el mundo marchaba hacia una forma de universalismo, no solamente porque las naciones iban a ser amigas entre sí, no, él era un militar, o sea que era muy consciente de los conflictos y hacia dónde eso nos llevaban, sino por la dinámica misma de la articulación económica y también porque él empieza a detectar algunos problemas que hoy parecen una agenda novedosa, pero que ya se lo planteaba en ese momento, que eran problemas que no podían ser abordados sino por una articulación de alcance general. El medio ambiente, un tema central que Perón detecta en ese momento, y como él, varias otras de los llamados bienes comunes, que van a ser claves para el desarrollo económico, pero que tienen que ser abordados desde una perspectiva general. Pero él plantea una cuestión: ese universalismo es imposible de detener. Pero lo que sí podemos hacer es operar sobre cómo va a ser ese universalismo. Y ahí es donde aparece la famosa frase: el año 2000 nos encontrará unidos o dominados, digamos, ¿no? Que tiene que ver con que él veía la tendencia general de evolución del sistema internacional hacia una forma de universalismo, pero que si esa forma de universalismo era a través de la organización de los países en términos de una comunidad organizada, pero ahora a nivel internacional, por eso digo cómo Perón va extrapolando los mismos principios en niveles agregados de personas humanas viviendo entre sí, de comunidades humanas en el mundo, y podemos decir que no se equivocó porque existió un universalismo que fue la globalización, pero fue un universalismo en función de las necesidades del capital. Del capital y no de los pueblos. Y sigue pendiente la construcción de ese universalismo en función de las necesidades de los pueblos y con la
perspectiva de la comunidad organizada. Y por eso en esta crisis de la globalización que estamos atravesando, la idea de la tercera posición vuelve a ser pertinente, y no como un nacionalismo reactivo donde voy a denunciar a los inmigrantes, digamos, a la forma de nacionalismo reactivo conservador que vemos hoy también como expresiones de la crisis de esa globalización, de esa forma de universalismo, sino por la positiva. Hay un acervo teórico, conceptual, doctrinario, pero de experiencia también en esta idea de la tercera posición como solución a esta crisis de la globalización. Sí, exactamente. Y en ese contexto que estamos charlando, en el contexto histórico, digo, ahora sí, me parece que es el momento para darle un paso a todo lo que nosotros como espacio político, el peronismo como espacio político, pudo hacer cuando ya esta crisis había empezado. Ajá. O sea, cuando esta crisis del sistema liberal que diagnosticamos en la clase anterior ya se registraba, que es en los años, a partir del 2003 en adelante nosotros, pero bueno, en los años 2000 en adelante a nivel mundial, en el 2003 con la llegada de Néstor Kirchner y después el gobierno, los dos gobiernos de Cristina Fernández, digo, ahí la tercera posición y esta idea de posicionamiento internacional de un modelo soberano ya se empieza a probar en un mundo que había cambiado, ¿no? No era el mundo de los 50 o de los 40-50, no era el mundo de los 70, sino en un mundo en el que ya empezaba a sonar vetusta esta idea del sistema liberal internacional y ya empezaba a entrar en crisis, ¿no? La clase pasada lo vimos, en el 2001 tuvimos el atentado a las Torres Gemelas en Estados Unidos. En el 2003 tenemos el ascenso de Néstor, previamente a eso había asumido Lula, que no es un dato menor, ¿no? No es un dato menor. No es un dato menor, es muy importante, que tiene que ver un poco también con este latinoamericanismo propio de la tercera posición. Y en el 2008, una vez que concluye el primer mandato, estoy poniendo un poco, refrescando el escenario internacional para poder pasar a hablar de la política exterior de la década ganada. En el 2008 tenemos el inicio de la crisis de Lehman Brothers, ¿no? Que es como la faceta económica financiera de esta crisis que deriva en las tensiones que tenemos hoy, ¿no? Un Estados Unidos en declive y un China, si se quiere, en ascenso, que intentan rivalizar en este escenario con todas las particularidades que vimos antes. Pero, si me permitís, en América Latina se adelantó esa crisis. Como ya había ocurrido también quizás en los 70, donde se adelantó, por ejemplo, en Chile se implementó antes que en Inglaterra y que en Estados Unidos las políticas monetaristas de la mano de la dictadura de Pinochet como respuesta y como alternativa a la matriz más keynesiana que era dominante en ese momento. América Latina también se adelantó a la crisis de esas ideas neoliberales, incluso antes de que se manifestaran plenamente en los países centrales como la vemos hoy. Y la diferencia fue que América Latina y la Argentina en particular pudieron a esa crisis darle una respuesta por la positiva, produciendo, si se quiere, yo diría las principales novedades políticas que hemos visto en el nuevo siglo, en las democracias occidentales, son las que se vieron en América Latina. Ideas nuevas. No ideas nuevas en el sentido de que inventé algo, sino formas alternativas de abordar las ideas dominantes que no son nuevas surgidas de la nada, sino que hunden sus raíces en las tradiciones históricas de nuestros pueblos, son las que se vieron en los países de América Latina. No hay otras. ¿Qué tiene de nuevo lo que le propone el nacionalismo reactivo a las sociedades europeas? Nada. No. ¿Qué tiene de nuevo lo que le propone la socialdemocracia en su versión más neoliberal o en su versión más progresista a las sociedades europeas? Nada. Sin embargo, procesos como el de Néstor Kirchner, como el de Lula, como el de Chávez, como el de Correa y demás, tuvieron esa capacidad de trabajar en una temporalidad de respuesta a la crisis que se manifestaba en ese momento, pero hundiendo sus raíces en las tradiciones de lucha de sus pueblos. Y en particular Néstor, reviviendo la experiencia del peronismo desde una perspectiva que permitiera hacer el reverso de lo que había sido la experiencia de los 90, donde se utilizó el armazón conceptual del peronismo para una política de extranjerización,
subordinación a la política exterior en un contexto muy particular que para algunos era justificable, ¿no? Que era este mundo unipolar, esta idea del realismo periférico como justificador de la posición de la Argentina, pero que Néstor demostró que las cosas se podían hacer de otra manera. Sí, completamente, completamente. Y en ese contexto veo yo también esta idea, y donde nuevamente está la tercera posición presente, de ir aliándote o ir acercándote, no solamente a América Latina, que es lógico por todo el proceso de acercamiento principalmente entre Néstor y Lula y después el resto de los presidentes de la región, pero también con polos de poder económico, financiero, de la característica que sea, pero diferentes al que era dominante, ¿no? Una política exterior, se podría decir, heterogénea, ¿sí? Innovadora, buscando nuevos lugares, digo, el acercamiento con China empieza en esta época, ¿no? Pero también, digo, haciendo un breve repaso mental, tuvimos acercamientos con países como India, ¿sí? Vietnam. Tuvimos también el acercamiento con Sudáfrica, que no fue menor, que quizás no suena tanto, pero también hubo visitas a Sudáfrica y mucho acercamiento con Sudáfrica. Entonces, en ese marco, lo que yo veo de estos 10 años de la década ganada es eso, ¿no? Volver a intentar, en base a una idea de país que teníamos o que tenemos, posicionarnos desde nuestro lugar, no ir tomando lo que nos pide el contexto en el momento en el que estaban Néstor y Cristina en el poder, principalmente las presiones estadounidenses, pero sí la búsqueda de esa autonomía sigue vigente y siguió vigente en esos años, y se fueron, lo que dijiste vos, aportando cosas nuevas y cosas diferentes a las recetas que venían de otros lados, y eso quizás es lo más interesante, ¿no? del periodo. Así es, digamos, a grandes rasgos en la historia de la política exterior argentina están estas dos posiciones, digamos, ¿no? La de la autonomía, que encuentra su formulación doctrinaria a nivel de defensa, como bien vos decías, con la doctrina de la defensa nacional, pero que recoge filosóficamente la idea de la tercera posición. Podemos decir que la Argentina, hasta 1914, la política exterior argentina era acomodarse dentro del marco de lo que era la potencia dominante en ese momento, que era Inglaterra, Gran Bretaña, la joya de la corona, como le decían. Entre 1914 y 1945, a grandes rasgos, eso no se modificó, pero hubo como destellos o intentos de delimitación en algunos aspectos de esa política. Luego, a partir del 43 y en particular, cuando esa revolución nacionalista se vuelve nacionalista popular, pero en el gobierno, la autonomía, la tercera posición, los golpes de Estado que intentaban volver a ubicar a Argentina dentro de la égida de la potencia dominante que había pasado de ser Inglaterra a ser Estados Unidos. Recordemos, por ejemplo, la adscripción de Argentina al Fondo Monetario Internacional se da en el contexto del golpe de Estado contra Perón. Comienza en 1956, se termina cristalizando en 1957. O sea, Perón respetaba a Estados Unidos, pero no comía vidrio. Sabía que los instrumentos a nivel financiero iban a terminar siendo un obstáculo para el desarrollo de las capacidades autonómicas de la Argentina, lo cual no significa que no pudiera hacer acuerdos con Estados Unidos, por ejemplo, para la explotación petrolera. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. En los 90 volvemos a una política más parecida a la que habíamos tenido en la etapa hasta 1914, ¿no? Bajo el cobijo de la potencia dominante. Ese plegamiento casi. Plegarnos ahí como parte de la joya de la corona, ahora no es de la corona, sino de la Casa Blanca. Y a partir del 2003 se vuelve a la política de la autonomía, con las condiciones que te dan en 2003, que era una globalización que todavía no estaba en crisis desarrollada y expuesta como vemos hoy, pero que sí ya la presencia de China, la crisis en Europa, la presencia de estos otros actores de lo que había sido el tercer mundo. Empiezan a verse las primeras fisuras. Exacto, ves la fisura y Néstor ve la oportunidad para el desarrollo de una política soberana y orientada a la industrialización. ¿Y por qué vinculamos ahora la industrialización con la tercera posición y con la autonomía? Porque nosotros, ¿a quién le vamos a vender artefactos
con desarrollo industrial. Claramente no se lo vamos a poder vender a Estados Unidos, no se lo vamos a poder vender a Europa, y quizás ni se lo pudiéramos vender, dependiendo el segmento, a China. Pero sí se lo podemos vender a los países de desarrollo intermedio, que son equivalentes a la Argentina y que ocupan ese espacio de lo que era el tercer mundo, lo que es la periferia, que hoy se llama sur global, que es América Latina, y entonces por eso nos sirve a nosotros la integración regional. No es porque es un ideario ideológico de unos trasnochados que les gusta escuchar canciones de Silvio Rodríguez, aunque a todos nos gusta pasar alguna noche escuchando temas latinoamericanos, sino porque es una necesidad práctica. Y me parece que ahí está la clave de la idea de la tercera posición de Perón. No era un delirio ideológico, era la formulación conceptual de la necesidad práctica. Práctica, completamente. Lo más pragmático era hacer eso en ese mundo. Y lo más pragmático para Néstor era hacer lo que hizo, que fue uno de los primeros actos de gobierno, firmar el consenso de Buenos Aires con Lula da Silva, que implicaba transformar el Mercosur de una plataforma meramente de libre comercio a hacer una apuesta a la integración productiva con Brasil, que no era el mismo Brasil que había agarrado Perón, porque nosotros habíamos atravesado un proceso potente de desindustrialización en la dictadura, sobre todo en la dictadura del 76 y luego profundizada en los 90, y Brasil, si bien había tenido gobiernos neoliberales, nunca había corrido el horizonte industrialista de su país. Entonces quizás la correlación de fuerza entre Brasil y Argentina había cambiado respecto de cómo la había visto Perón, pero seguía esa idea fuerte de que Brasil y Argentina no pueden competir entre sí, sino que tienen que potenciarse. Pero como la política es agregativa, a ese marco de entre Argentina y Brasil se le sumó la idea del Mercosur ampliado, se le sumó la idea de la UNASUR, se le sumó la idea de la CELAC y se le sumó la proyección de la Argentina hacia otros países en materia política e industrial, como fue hacia África y como fue hacia Asia, e incluso la relación con China no fue pensada con el grado de subordinación que hoy la estamos viendo, más allá de las proclamas ideológicas que hace el presidente Milei. La subordinación comercial que hoy tiene la Argentina con China no la tenía en el contexto de una Argentina que firma un acuerdo de colaboración estratégica con China en el 2004, que se transforma en una alianza estratégica integral en el 2014 con Cristina Fernández de Kirchner, pero que esa alianza y esa relación con China no estaba orientada a la pérdida de capacidades comerciales y la saturación de productos chinos en la Argentina, si bien había ahí mucho que discutir y mucho que resolver, sino orientada a la colaboración en materia de infraestructura clave para el desarrollo industrial de la Argentina. Sí, infraestructura que hoy seguimos necesitando, ¿no? Y hoy la situación en la que está nuestro país hoy necesita de este tipo de articulaciones, no simplemente, digo, ya entrando en el cierre, ¿no? y en cómo estamos nosotros hoy. Digo, esta forma de inserción pragmática y yo le diría inteligente. Digo, no solamente pragmatismo, es también inteligente vincularte de esta manera, como lo venimos repasando. Y hoy nuestra política exterior que está completamente en manos de financistas internacionales, ¿no? Hoy no tenemos, si podemos hablar de que tenemos política exterior, la tenemos, es simplemente al servicio del sostenimiento de un proyecto financiero muy, muy concreto, y en donde la vinculación con cualquier actor no va a incluir, me parece a mí, no fue de esto, no va a incluir la industrialización, no va a incluir la inversión en infraestructura, no va a incluir el bienestar de la población. Digo, hoy me parece que está más vigente que nunca esta forma de, quiero decir, la tercera posición como forma de integrarnos al mundo. Lo que pasa es que la Argentina tiene que diseñar una estrategia de política exterior que le permita acrecentar los factores que le permiten tener más autonomía en el mundo y obviamente más autonomía también al interior de nuestro país por el grado en que esos intereses de las potencias se meten al interior de la política de nuestro país. Entonces, la experiencia del peronismo en sus distintas etapas, es una experiencia de acumular políticamente para tener más autonomía, más autodeterminación,
con el objetivo del desarrollo de una sociedad más justa, más igualitaria, con independencia y demás. Lo que está haciendo la política de Milei no es solamente que, digamos, no lo compartimos ideológicamente, sino que analices los factores que analices, hay una desacumulación de la Argentina. Nosotros tenemos un 20-25% de la superficie de nuestro país ocupada por una potencia extranjera, que es Inglaterra. En un país que en realidad es bicontinental, con proyección hacia la Antártida, con proyección hacia el Atlántico Sur. Entonces tenemos, ese elemento es el principal problema de soberanía en términos clásicos que tiene la Argentina. Hemos probado a través del conflicto del 82 que la idea de que hay una forma de interdependencia de los países de América que le permiten en momentos de crisis enfrentar como bloque a las potencias extranjeras, no resultó. No. Existe el TIAR, que es el Tratado de la Asistencia Recíproca, que se fundó también después de la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos lo promovía como, digamos, una versión buena de la doctrina Monroe, que era, bueno, entre todos los americanos nos vamos a cuidar de las potencias europeas o extranjeras que puedan aparecer en la región, que no es solamente, quiero decir, Inglaterra en el sur. Tenemos la presencia de potencias europeas en Groenlandia, la presencia, el tutelaje, digamos, en parte de Inglaterra y Gran Bretaña sobre Canadá, enclaves como por ejemplo franceses en el Amazonas. Digo, el proceso de independencia de América no fue completo, sino que fue negociado, fue conflictivo, y obviamente la presencia del imperialismo norteamericano dentro de la región. Ahora, cuando se hizo una apuesta a que desde esa articulación se iba a poder resolver el problema de la soberanía sobre Malvinas, se demostró que no era así, y que hay el interés y la articulación económica, política, logística, militar y estratégica de la OTAN es más fuerte que eso. Entonces, la apuesta que hace Milei a que, siendo más papistas que el Papa, pero no en el caso del Papa, que nosotros tenemos un Papa que es un emblema en relación a esto, que es Francisco, sino que tratando de ser el mejor alumno de Donald Trump y de Inglaterra, van a decir, bueno, este ya no representa un problema, entonces vamos a poder negociar el principal problema que hoy tiene la Argentina, que es sobre Malvinas. Se demostró falso en el 82 y nada indica que eso vaya a salir mejor ahora. Tomando una dimensión de la política exterior, pero podemos hablar de lo económico. ¿Qué sentido tiene un ciclo de endeudamiento permanente donde ya directamente el secretario del Tesoro norteamericano, a través de un tuit, determina las expectativas que influyen sobre una elección presidencial en la Argentina? Tomemos el tema de los recursos estratégicos, un mundo en reconversión productiva donde se vuelven clave para las industrias tecnológicas, para la industria electrónica, ciertos minerales que la Argentina tiene. Abriéndole el juego para que los expropien y se los lleven las grandes potencias, no es que nosotros vamos a acrecentar las capacidades nuestras. Tenemos vaca muerta. Hay un auge de la explotación del petróleo no convencional. Nosotros tenemos una de las principales funciones de eso. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Acumular divisas para pagar la deuda externa que genera este mismo ciclo económico, o tratar de apalancarlo para la industrialización? Cuando la energía barata es una clave para la industrialización, que permitió, por ejemplo, que Alemania fuera el milagro productivo alemán, que duró lo que duró su alianza con Rusia. Una vez que le dinamitaron el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2, hoy Alemania está en un retroceso total porque no accede al gas barato que tenía de Rusia. Nosotros tenemos una fuente enorme de energía barata. La vamos a usar para pagar la deuda externa y consolidar la dependencia, que es lo que nos está proponiendo Milei con el RIGI, por ejemplo. Lo vamos a utilizar como una palanca para la industrialización. Bueno, me parece que en cada una de las dimensiones de la política exterior del gobierno de Milei se le puede contraponer, inspirado en la idea de la tercera posición, una perspectiva autonómica que no niegue la relación, que no niegue que Argentina está en Occidente, está en el hemisferio occidental, que hay una presencia muy fuerte del imperialismo norteamericano en toda la región, pero que no va a ser de la mano de entregarnos a eso
que vamos a poder cambiar la situación, la ecuación del poder que hoy la Argentina tiene en la región. Sí, completamente. Bueno, Fede, llegamos al fin. Creo que hemos llegado al fin, creo que hemos podido repasar todo el tema de la tercera posición en sus diferentes variables, digo, desde la histórica, pasando por lo doctrinario, teniendo en cuenta un diagnóstico de la situación actual. Yo, en lo personal, agradecerles a todos los que nos están mirando. A las autoridades del partido. A las autoridades del partido que nos están dando la oportunidad de charlar y de transmitir todo esto y de compartir con ustedes este momento. Y esperamos que esto sirva como un disparador, ¿no? Totalmente. Digo, como dijiste vos, no es una verdad revelada, nada de lo que dijimos. Hicimos un repaso sobre cuestiones que más o menos se manejan, tratándolas de plantear en función de las discusiones que hoy tenemos, discusiones que van desde que la presidenta del partido está presa y que eso también es parte de una geopolítica a nivel internacional, porque tenemos al embajador norteamericano en la Argentina diciendo que él viene para verificar que se cumpla que Cristina esté presa, que merece un tipo de respuesta por parte del peronismo, ese tipo de planteos, que no son solamente reafirmar nuestra vocación de independencia, de autonomía, sino también mostrarle a los propios norteamericanos que una relación estable, confiable y duradera con la Argentina va por el lado del peronismo y no por el lado de los gobiernos liberales que la asumen en una crisis tras otra a la Argentina. Salvo que ellos en realidad no quieran que la Argentina sea estable y desarrollada, sino que quieran una especie de Estado fallido en la Argentina. Pero desde lo cotidiano de un partido que tiene a su presidenta injustamente detenida y proscripta, hasta el desarrollo de las políticas programáticas en cada una de las áreas, creo que la coyuntura demanda que haya más gente discutiendo de política internacional. Porque vos decías una cosa que quiero rescatar, que el peronismo, el primer peronismo, cuando Perón llega al gobierno, entienden que la cuestión militar no es una cuestión solamente de los militares, sino que es una cuestión que la seguridad y la defensa nacional es una cosa colectiva y merece una mirada integral. Y que no es solamente para los militares, digamos, ¿no? Que es la famosa frase, la guerra es algo demasiado importante como para dejarla solamente en manos de los militares. Y bueno, podemos decir lo mismo, la política exterior de un país es algo demasiado importante como para que quede en manos de los expertos en política internacional. Necesitamos popularizar la discusión sobre la política exterior, sobre la política internacional, que se discuta en todos lados, que todo el mundo, a partir de leer y tener argumentos básicos, pueda opinar sobre eso, porque cuanto más gente participe de la toma de decisión, menos es el margen de error que uno puede cometer. Y en este mundo en transformación nadie tiene la verdad revelada. Lo que sí tenemos es una historia, experiencias que se pueden revisar para plantear cuáles son las expectativas que podemos cumplir en esta etapa. Y yo quería, antes de despedirnos, dejarles una tarea para el hogar a todos aquellas que están siguiendo esta clase, que es algo muy simple, ¿no? Que es un trabajo en el cual ustedes puedan reflexionar y construir una matriz de cuáles son los intereses nacionales determinantes hoy para la Argentina. Que no son 20 ni son 100. Yo puedo decir que habrá 4, 5, 7 aspectos determinantes que hacen al interés nacional de la Argentina y a la salvaguarda de la soberanía. Me interesa, les proponemos, que hagan un cuadrito como de doble entrada. Entonces que acá identifiquen el interés y acá cómo lo aborda la política de Milei y cómo lo abordaríamos desde la política de la tercera posición, anclándonos en la experiencia histórica del peronismo de los 50, de los 70 y de la década ganada. Y construir así entonces a partir de 7, 6, 5, los que se les ocurran aspectos centrales del interés nacional, la contraposición en el modo de abordarlo como un ejercicio retórico, un ejercicio teórico, como un ejercicio práctico, que se puede hacer leyendo los diarios, viendo qué decisión está tomando el gobierno actual en cada tema y cuáles fueron las alternativas que históricamente se plantearon, y que nos lo manden por correo a través de la plataforma, así lo podemos plantear en la discusión y demostrar que hay muchos y muchas allá pensando y discutiendo la soberanía de nuestro país. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Los cursos los esperamos ver la próxima, porque estos cursos del partido van a seguir. Hay que ver si
con nosotros o no, o alguien mejor, probablemente. Alguien mejor o con invitados que nos permitan, como hemos hecho en versiones anteriores, invitados que nos permitan circular más la palabra y reconocer los enormes aportes que hoy el peronismo y el campo nacional tiene sobre estos puntos, no solamente en los lugares de los expertos, sino en todas las unidades básicas, en todos los lugares donde hay gente reflexionando y estudiando sobre el futuro de la Argentina. Hasta la próxima. Hasta la próxima.